Gracias, Sergio. Gracias, Javier y todo el grupo organizador del coloquio por esta invitación. Es para mí un gran honor estar hoy acá y en algún punto interesante que haya llegado finalmente a estar rodeado de los principales emprendedores y empresarios de la Argentina, no tanto por mi camino emprendedor, sino por mi camino de tecnólogo, que es un desarrollo más tardío en mi vida. Evidentemente, como Javier y Sergio se ocuparon de mencionar, estamos viviendo una época de cambios muy acelerados, cambios que tienen una consecuencia muy fuerte, en particular sobre el mundo del trabajo. Lo primero que quiero hacer con ustedes, entonces, en estos minutos, es discutir qué es lo que está pasando, un diagnóstico de lo que está pasando. No sé cuántos de ustedes saben qué es Foxconn. Foxconn es una compañía tailandesa que factura 115.000 millones de dólares. Fabrica algunos productitos como el iPhone, el iPad, la Wii, la PlayStation, la Xbox, el Kindle. Prácticamente todo aparato electrónico que lleven en sus bolsillos no los hacen Sony, Apple, los hace Foxconn. Foxconn tiene 1.2 millones de empleados. Es el tercer mayor empleador del mundo, solo superado por McDonald's y Walmart. Y les cuento esto porque Foxconn, hace unos años atrás, anunció que planea introducir 1 millón de robots para reemplazar trabajo humano. El plan de Foxconn a mediano plazo básicamente es que en Foxconn ya no trabaje gente. Foxconn no está sola en esto. Compañías como Canon, por ejemplo, anunció hacer una fábrica en la que directamente no va a trabajar gente. El fenómeno del desempleo tecnológico no es nuevo, es un fenómeno bastante antiguo. Si yo les muestro esta foto y les pregunto cuántas computadoras ustedes ven en esa foto, probablemente me contesten ninguna. Y en realidad cada una de esas personas es una computadora, porque antes de que exista la computadora aparato, ser computador o computadora era un oficio, era un trabajo. Estos señores trabajaban de computadores. En definitiva, está lleno, ¿no? Esto era una central telefónica. Hoy un aparato reemplaza todos esos... para mostrar que no hace falta autos autónomos o cosas demasiado alocadas para reemplazar por ahí con un solo aparato decenas de empleos humanos. Quizá la anécdota más simpática sea el de la farolera. Seguramente recuerden la canción infantil, la farolera tropezó y en la calle se cayó. Cantábamos eso sin preguntarnos mucho quién era la farolera. Bueno, la farolera, cuando el alumbrado público era querosén, ninguno de nosotros había nacido, pero cuando el alumbrado público era querosén, al caer la noche, una persona tenía que salir con una antorcha a encender los faroles. Ese era el farolero o la farolera. Cuando en la década del 30 el alumbrado público se hizo eléctrico, la farolera no tropezó, la farolera se quedó sin laburo. La farolera se tuvo que ir a trabajar de otra cosa. Primero, las máquinas reemplazaron el trabajo físico. Piensen que fue con la fuerza humana que se construyeron las pirámides en Egipto, que se descargaban los barcos, que se araba la tierra, por ahí con la ayuda de algún animal. De alguna manera, para que tengan una idea, no hace tanto tiempo atrás, a fines del siglo XIX, hace un poquito más de 100 años, 80% de la población mundial trabajaba en la producción de alimentos. No porque quisiéramos. Si no tenías a 4 de cada 5 personas produciendo comida, la productividad era tan baja que no se producía suficiente comida para que 5 comieran y solo uno podía de alguna manera tener las manos libres para hacer otras tareas que no fueran arar la tierra. Esto claramente cambió. Hoy 1% de la población en el mundo produce alimentos suficientes para alimentarse a sí mismos y el 99% restante. En un país fuertísimo productor de alimentos como la Argentina, apenas 5% de la población trabaja produciendo alimentos, siendo que Argentina es un fuerte exportador. De alguna manera, eso forzó una migración. Fuimos del campo a la fábrica y dejamos de usar la fuerza, de alguna manera pasamos de usar la fuerza de nuestras piernas a usar la dexteridad de nuestras manos. Nos metimos en las fábricas, pero relativamente rápido las máquinas pudieron también hacer este trabajo mejor que nosotros. Después de reemplazar lo físico, pasaron a reemplazar el trabajo repetitivo, el trabajo rutinario.
el trabajo aburrido y tuvimos que emigrar de nuevo. Nos fuimos de la fábrica a la oficina. Hoy apenas 20% de la gente trabaja en manufactura y la abrumadora mayoría, prácticamente todos los que están acá, trabajamos en el área de servicios en diferentes variantes. Y en esta migración estuvimos cada vez mejor. De usar las piernas pasamos a usar las manos y de usar las manos pasamos a usar la cabeza. Cada una de estas migraciones, aún con cierta fricción en el nivel individual de la persona que veía que su oficio desaparecía, a nivel colectivo fue claramente una mejora en las condiciones laborales de prácticamente todo el mundo. Montones de otras tareas empiezan también a ser reemplazadas. Antes uno hacía el check-in así, ahora hace el check-in así y montones de otras áreas comienzan a desdibujarse. Pero ahora entramos en un fenómeno enteramente nuevo. Si ustedes ven series históricas, y yo no lo menciono en mi presentación, pero soy economista también, igual que Sebastián, si uno mira una serie muy larga de tiempo, la correlación entre Producto Bruto de las naciones y su tasa de desempleo es negativa y altísima. Es decir, cuando sube el producto cae el desempleo, cuando baja el producto el desempleo sube. Eso ha pasado de esa manera desde que el mundo es mundo, desde que tenemos estadísticas económicas. Sin embargo, hay un grupo de gente que piensa que por primera vez podemos estar frente a una variante, porque hoy las computadoras están empezando a hacer trabajos cognitivos. Mala noticia, pero no para Sebastián, que escribe notas muy inspiradas, pero, por ejemplo, algunos softwares están empezando a poder escribir artículos periodísticos. Quizá no tan inspirados como un análisis deportivo de Juan Pablo Varsky, una nota de Sebastián o el humor político de Alejandro Borestein, pero muchas crónicas deportivas, por ejemplo, cómo fue el partido de ayer de River con Defensa y Justicia, con solo entregarle al software en qué minutos fueron los goles, quiénes fueron los expulsados, el software puede escribir una nota que es indiscernible de la que produce cualquier periodista humano. Esto, de nuevo, no se limita solamente a este área. Si ustedes se fijan, bueno, en varios momentos se mencionó el tema de autos autónomos. Elon Musk, para mí la persona más brillante del mundo, más admirable del mundo en la actualidad, no solo predice la llegada de autos autónomos en pocos años, Elon Musk hace unos meses declaró que para él en 10 años manejar debería ser ilegal. Ya existen prototipos, creo que todos lo saben, autos que pueden no solo tomar mejores decisiones que nosotros, comunicarse sino también comunicarse entre sí todo lo que hacen a la velocidad de la luz, de manera que toda la circulación de vehículos se convierta en una gigantesca coreografía, con la posibilidad de añadir y no depender de los tiempos de reacción humanos y achicar muchísimo la distancia entre los autos, aumentar muchísimo la capacidad de carga de las calles, etc. Hace 2 meses atrás, la automotriz alemana Daimler presentó el primer camión autónomo y ya hay algunos estados de Estados Unidos, como por ejemplo el estado de Nevada, donde es legal la circulación de camiones o autos sin conductor, de manera que ya en las carreteras de Nevada circulan estos camiones. Yo digo últimamente que para mí una de las personas más visionarias de la Argentina en temas tecnológicos es Hugo Moyano, que se fue de presidente independiente porque sabe que en 10 años no tiene más sindicato. Es un chiste, Hugo. Por las dudas, off the record. En definitiva, estamos empezando a reemplazar todas tareas que tradicionalmente considerábamos que requerían del conocimiento humano. Seguramente muchos de ustedes hayan escuchado hablar de Watson. Watson es una inteligencia artificial que diseñó IBM para competir en un programa de preguntas y respuestas llamado Jeopardy! Jeopardy! Es el programa de preguntas y respuestas más difícil que hay, porque todas las preguntas son tramposas, tienen doble sentido, están diseñadas para someter la erudición humana a su prueba más exigente. Y pusieron a competir a Watson contra los 2 mejores competidores de la historia del programa, tipos que habían ganado más de $3 millones cada uno respondiendo preguntas en televisión. Uno de ellos había estado 74 semanas seguidas sin perder. Watson fue a participar del programa y no les ganó. Watson los trituró. Watson se impuso, llegó en el puntaje final a tener más del triple de puntos que el segundo. Pero lo interesante no es que una inteligencia artificial pueda ganarle a 2 de las personas más eruditas del planeta en una competencia de conocimiento general, sino lo que IBM decidió hacer con Watson después. La decisión fue que IBM vaya a la Facultad de Medicina.
Watson se está formando como médico y esto de hecho dio lugar a una nueva compañía, un spin-off de IBM que se llama Watson Health. Yo tuve la oportunidad, la suerte de que hace poco estuvo la líder mundial de Watson Health en Argentina y IBM me permitió tener una reunión privada con ella donde me hizo una demostración de Watson diagnosticando cáncer y eligiendo un tratamiento para tratar pacientes basado en todas las características individuales de cada uno de ellos. Es muy impresionante ver cómo Watson, por supuesto, puede leer una historia clínica de 120 páginas que cubría toda la vida médica de ese paciente en algunas centésimas de segundo, identificar semánticamente toda la información relevante para tomar todos los parámetros que necesitaba para decidir cuál era el tratamiento más adecuado para ese paciente, destacar cuáles eran todos los datos que no están en la historia clínica y Watson necesita para decidir y decir qué estudios complementarios necesita porque hay datos que no tiene, identificar también todas las informaciones conflictivas a lo largo de la historia clínica del paciente. Por ejemplo, en tal lado dice que el paciente tiene un tumor clase 2, que son un clase 2 significa de 4 a 6 milímetros, pero acá dice que en ecografía se vio que mide 7. ¿Mide 7 o es clase 2? La información es conflictiva, clarifíquenme por favor cuál de las dos cosas se trata. Cuando tiene todos los parámetros correctamente especificados, Watson diagnostica, elige el tratamiento para ese paciente mejor que cualquier médico humano. En definitiva, estamos muy cerca de una situación en la que ningún médico humano pueda ejercer su profesión sin la asistencia de una inteligencia artificial. Piensen que se produce nuevo conocimiento médico a un ritmo tal que haría falta estudiar una carrera entera todos los meses para que un médico pueda estar en el estado del arte del conocimiento. Y por supuesto, la mayor parte de las horas médicas se destinan a atender pacientes, no a estar continuamente trabajando sobre la propia formación. A lo que esto está llevando, entonces, muchos plantean, es a este desacople entre la generación el crecimiento económico y la generación de empleo. Hay muchas profesiones que están amenazadas de desaparecer. Ya no profesiones más dependientes de nuestra fuerza o de nuestra capacidad de hacer tareas rutinarias, sino precisamente las tareas más sofisticadas, las más complejas, las que pensamos que probablemente nunca una computadora podría llegar a ser. Esto está teniendo eco por todos lados, es muy probable que hayan escuchado, desde Bloomberg hasta The Economist, todos hablando de cuáles son las profesiones que van a desaparecer, algunas con probabilidad de 99%, algunas obvias, como pensar el telemarketing, una profesión mala para quien la ejerce y mala para quien la padece como consumidor, pero también muchas otras que si ustedes miran la lista probablemente les sorprenda. Y estas probabilidades en realidad para mí yo las leo más como una cuestión de tiempo. Esto es probabilidad de que desaparezcan en un intervalo de 10 años, pero si miramos un poco más lejos, yo creo que todas estas probabilidades a la larga tienden a acercarse al 100%. No creo que existan tareas que en algún momento las computadoras no vayan a poder hacer. Y esto, o sea, escuchando hablar mismo a Javier, diciendo tenemos como proyecto generar los empleos, generar el crecimiento. Creo que tenemos que tener en la cabeza como posibilidad que tal vez esto en algún momento sea imposible. Que tal vez por más voluntad que pongamos, si este es un fenómeno global, o sea, no es propio de Argentina, en algún momento no sea posible tener trabajo para todo el mundo. Uno de los principales estudiosos de este tema, Andrew McAfee de MIT, plantea que la crisis del 2008 en Estados Unidos, la crisis de las hipotecas, es quizá la punta del iceberg, es la primera muestra de este fenómeno, donde hizo falta un crecimiento económico brutal, o sea, llevar a la economía a un nivel muy superior del que estaba pre-crisis para volver el desempleo al nivel anterior. O sea, antes, cada vez el multiplicador entre creación de empleo crecimiento económico y creación de empleo se vuelve más chico. Cada vez el esfuerzo para volver a absorber a toda la gente se hace más y más complicado. ¿Cómo estamos respondiendo frente a esto? Bueno, una cosa interesante que me pasa, yo doy muchas charlas acerca del cambio tecnológico y hay un ejemplo que uso muy a menudo que tiene que ver con el fenómeno de la traducción. Todavía ustedes saben, hay mucha gente estudiando profesionalmente traducción, traductorado público, pero si uno piensa que esa es una decisión que si la tomás hoy, entre entrar a la universidad, cursar la carrera, recibirte, salir a buscar trabajo, desde que decidís hasta que impacta en tu vida, pasan unos 6 o 7 años.
y miramos cómo están evolucionando los algoritmos automáticos de traducción, resulta bastante claro que es muy probable que para las personas que hoy elijan esa carrera, dentro de 7 años, cuando quieran insertarse, la traducción se haga por software. Esto es un hecho dramático, es gente apostando su proyecto profesional a una apuesta que con altísima probabilidad va a ser fallida. ¿Cómo estamos reaccionando? Bueno, desde que yo hablo bastante seguido de esto, escribo en mi columna dominical en la revista de La Nación, escribí sobre el tema. Si ustedes van a ver los comentarios de la edición online, las puteadas que recibo en las redes sociales, en los comentarios, alguna vez me han dicho, ¿quién te paga vos? Sos parte del lobby antitraductor. Y la verdad es que la reacción, obviamente a nivel individual resulta muy amenazante, y es natural en un punto reaccionar así, pero ya hoy existe una aplicación que corre en cualquier teléfono celular que ustedes tengan en su bolsillo, que no solo te permite, por ejemplo, hablar y repetir lo que acabas de decir en inglés, te permite en inglés, francés, italiano, japonés, chino, suajili, prácticamente en cualquier lengua del planeta. Yo tomé esta imagen cuando eran 24, hoy ya son más de 80 lenguas que esta aplicación puede interpretar lo que estás diciendo y repetirlo en otro idioma. Y encontré en la preparación de esta charla una imagen que me pareció... Bueno, perdón, también están agregándose traducción a Skype. No sé si sabían, pronto vas a poder hablar por Skype en español y que la persona del otro lado elige en qué lengua te escucha. Pero una de las cosas más... y una cosa más, sé que todavía estos algoritmos no andan del todo bien. Sabemos que todavía no andan del todo bien. Pero esto, en definitiva, es un problema, porque la mayoría de los traductores utilizan esto como cosa defensiva para decir, te das cuenta que no va a pasar. Y lo que no tienen en cuenta es que las computadoras duplican su potencia cada 18 o 24 meses y el software también avanza a una velocidad exponencial. Pero la reacción, y esto lo encontré preparando esta charla, me pareció un hallazgo espectacular, lo encontré en internet, la reacción es la resistencia, ¿no? Resistamos ante el software, pongamos toda nuestra capacidad al servicio de que la realidad no avance. En este momento, los que están entrando a la universidad son los... No quiero asustarlos, pero los chicos que están entrando a la universidad prácticamente son los nacidos en el año 2000. O sea, ya casi tenemos a los millennials entrando a la universidad. Y claramente, no todos los trabajos, por lo menos a corto plazo, están amenazados de la misma manera. Seguramente escucharon hablar bastante de este concepto de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Parecen claramente ser las carreras que más futuro tienen, por lo menos en este momento, las más difíciles de reemplazar, claramente las mejores pagas. Mi trabajo profesional es crear compañías tecnológicas. Hoy en día conseguir ingenieros, conseguir programadores es tremendamente difícil, el pool de talento es sumamente escaso. Muchos de los chicos que eligen carreras de ingeniería o relacionadas al software no pueden terminar la carrera por las ofertas laborales que reciben y muchas veces en compañías de los startups que yo creo, el CTO gana más que el CEO. Seguramente los millennials, que son nativos digitales, son los pibes estos que tienen computadoras desde que nacieron, el celular es para ellos como una extensión del propio cuerpo, seguramente entienden y ven esto con claridad. Seguramente a la hora de entrar a la universidad no hacen lo mismo que nosotros. Bueno, si uno mira las estadísticas de las universidades en la Argentina, la carrera más elegida es la de Ciencias Económicas, principalmente contador, 22.000 personas graduadas al año. Le sigue Derecho, seguimos generando más y más abogados. Le sigue Enfermería o carreras de auxilio médico. Si metemos todo el siguiente lote, Arquitectura, Psicología, Educación, Medicina, todas arriba de 5.000 graduados por año. Recién después de todas estas, y con una cantidad muchísimo menor, aparecen las relacionadas a la ingeniería y el software, y ojo que ingeniería incluye todas las ingenierías. Buena parte de esto es ingeniería civil, por ejemplo, que realmente no tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico. Si vamos a quizá lo que yo creo que es el área más interesante de todas hacia adelante, biología, remoto, 10º puesto, y si queremos ir a las ciencias más duras, matemática, estadística, se reciben 20 estadísticos en la Argentina por año. 20, contra 20.000 contadores, economistas y administradores. Parece mentira, estos son los millennials eligiendo las mismas carreras
que elegimos nosotros, que eligieron nuestros padres, que eligieron nuestros abuelos. Claramente parece que aun cuando este fenómeno de la tecnología nos llega desde todos lados, no lo estamos viendo. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, hay mucha gente pensando ideas locas. Quiero compartir algunas de ellas con ustedes. Una es trabajar menos. Los franceses son pioneros en esto. No sé si hay algún francés en la sala, pero está llegando a Estados Unidos también. Discutir si es momento, o al Reino Unido, discutir si es momento de reducir la jornada, la semana laboral a 30 horas, discutido en el Telegraph, discutido en el New York Times. Probablemente una de las maneras en las que todos tengamos trabajo sea que todos trabajemos un poquito menos y repartamos mejor el trabajo que existe. Hoy en día muchos puestos se hacen semanas laborales por encima de 50 horas. La segunda cosa importante es redefinir nuestra identidad. Estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes, me cruzo con alguno que no conozco y les pregunto ¿quién sos?, seguramente me va a contestar su nombre y un minuto después me va a contestar qué hace. Porque en definitiva hoy en día somos lo que hacemos. ¿Quién sos? Soy fundador de Quasar Ventures. Eso va camino a terminarse. O sea, esta idea de que el trabajo dignifica, si no hay trabajo para todos, tenemos que convertir al no trabajar en algo que también sea digno. Si no, vamos a privar a mucha gente de la dignidad. Obviamente es una pregunta desafiante. ¿Cómo redefinimos nuestra identidad para que aquella tarea que hacemos como trabajo no sea lo que nos defina como persona? Muchos empleadores se quejan de la falta de compromiso de los más jóvenes, de los millennials. Yo creo que tal vez ellos están entendiendo algo que todavía nosotros no entendemos. Tal vez están entendiendo que el trabajo va a jugar en su vida un rol bastante diferente del que jugó en la nuestra. Y la idea más loca de todas es ¿qué pasa si dejamos de trabajar? Todos o la mayoría. No es una idea nueva. Hace 2400 años Aristóteles tiene esta cita maravillosa donde él se imaginó que tal vez algún día las herramientas pudieran recibir instrucciones o adivinar lo que tenían que hacer y directamente hiciesen sus tareas por sí mismas, liberando a los humanos de la necesidad de trabajar. Cuando Aristóteles pensó esto, tuvimos la visión, pero claramente no teníamos las herramientas para materializarla. Hoy probablemente tenemos las herramientas, pero no tenemos la visión. El objetivo sigue siendo el pleno empleo, tal vez debiéramos cambiar el objetivo al pleno desempleo. En definitiva, el verdadero desacople que estamos viendo es el acople que históricamente siempre existió entre ingreso entre trabajo e ingreso. Hay varios lugares discutiendo la posibilidad de una asignación universal, no una asignación universal por hijo de persona en situación marginal, una asignación universal. Todas las personas cobrando una suma fija por el mero hecho de existir, pensando en prepararse para un mundo donde el ingreso, por lo menos cierto ingreso mínimo, no dependa de tener o no tener trabajo. Esto no se está discutiendo, no es Marx el que está proponiendo estas ideas o los países socialistas, esto se está discutiendo en Suiza. El año que viene en Suiza va a haber un plebiscito para un proyecto de ley. Ustedes saben que la iniciativa parlamentaria la pueden tener los ciudadanos. Hay un proyecto de ley que se va a votar el año que viene para que todo suizo, por el mero hecho de existir, reciba 2.800 euros todos los meses para cubrir sus necesidades básicas si es que este proyecto prospera. El gobierno que acaba de asumir en Finlandia, una de las bases de su plataforma fue hacer un experimento de ingreso universal también. Y ahora quiero dejarles alguna consigna a ustedes, porque todo esto en algún sentido es un poco abstracto y no quise desaprovechar la oportunidad de estar frente a probablemente todas las personas más influyentes de la Argentina y que se lleven algo que ustedes puedan hacer y aportar en este contexto. Y acá necesariamente vamos a tener que ser un poquito menos largoplacistas y más coyunturales. La primera cosa fundamental para hombres y mujeres con el peso de decisión que ustedes tienen es que incorporen perspectiva en lo que hacen. A mí me impresiona la cantidad de personas, el ejemplo de los traductores públicos, pero también de empresas, de gobiernos locales, nacional, que toman sus decisiones de mediano y largo plazo. Sí, se habla mucho del cambio tecnológico, pero cuando llega el momento de los bifes, el momento de decidir, todos actuamos como si el contexto fuera estático, no incorporamos ninguna perspectiva en las decisiones que tomamos. Para mí una de las cosas más geniales que pasó en la Argentina en el último tiempo fue esta noticia, no sé si la vieron. Es la polémica que se armó entre la Cámara de Lavaderos de Autos Artesanales y el Servicio Meteorológico Nacional, porque la Cámara de Lavaderos acusó al Servicio Meteorológico Nacional de decir que va a llover y al final no llueve y la gente no lava el auto y ellos pierden facturación.
Yo vi esta noticia y me pareció extraordinaria, porque ustedes coincidirán conmigo en que no existe un negocio menos tecnológico sobre la faz de la Tierra que el lavado artesanal de autos. Chicos con una manguera, un cepillo y un balde limpiando coches. Ahora, si uno hila fino en esta noticia, lo que está matando a los lavaderos artesanales de autos no es la mala predicción climática, es la buena predicción climática. El problema que tienen es que antes uno lavaba el auto y decía hoy lavé el auto, seguro a la noche llueve. Ahora, si a la noche va a llover, lo sabemos 3 días antes con 84% de precisión. El pronóstico meteorológico ha mejorado una barbaridad en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque para hacer pronóstico meteorológico se usan mega supercomputadoras que permiten modelar un sistema tan complejo como la atmósfera para predecir su comportamiento. Lo que está matando al negocio menos tecnológico de la Tierra es el avance exponencial de las computadoras. Este en particular era un cambio difícil de prever. Yo creo que la manera en que la tecnología va a disromper a todos los negocios de ustedes es una responsabilidad primordial que ustedes lo entiendan y adapten sus modelos de negocio y sus compañías. Las mismas recetas de éxito que nos trajeron hasta aquí no van a funcionar para encarar el mundo que viene. Es fundamental que lo sepan, es fundamental que preparen sus organizaciones para el cambio, no para, digamos, y mismo aunque hoy sean muy exitosas, sepan que la receta que los trajo hasta acá seguramente va a dejar de funcionar. La segunda cosa que quiero proponerles es que tengan coraje. Este es un proceso difícil, es un proceso de decisiones que no son interesantes. Para mí uno de los ejemplos más claros de esto, vengo hablando mucho en diferentes espacios, la Argentina es un país fuertemente agrícola ganadero, muy fértil. Sin embargo, si uno ve cómo está avanzando la ingeniería de tejidos, en no mucho tiempo la carne se va a poder fabricar en un bioreactor. Si uno cultiva tejido muscular vacuno, no sale otra cosa que un bife de chorizo. Y esto no es ciencia ficción. La primera hamburguesa hecha de carne, que nunca fue parte de un animal completo, se cocinó públicamente en Londres, se comió en público 2 años atrás. Yo vengo hablando de esto hablé frente a gobierno, hablé frente a empresarios, los dueños de los campos, los dueños de las vacas. Nadie en Argentina parece estar tomando nota de este cambio, que puede tener un impacto demoledor sobre uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. Hoy en día ya existen compañías, por ejemplo en Silicon Valley, esta compañía, trabajando activamente en desarrollar ingeniería de tejidos para producir cuero y carne. Hago disclaimer, soy inversor de esta compañía. Yo creo que el futuro pasa por acá. No entiendo que no haya nadie en Argentina, con lo importante que es este sector, pensando en estos temas. Hay que tener coraje, hay que ser capaces de matar nuestro propio modelo de negocio, porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. La siguiente cosa que quiero plantearles es experimentar. Lo más probable es que nos enfrentemos a montones de situaciones donde no sabemos qué es lo que va a funcionar. Para mí una metáfora muy linda que veo diariamente en mi trabajo haciendo proyectos tecnológicos es que si yo les muestro este pato de goma y les pregunto si ustedes creen que este pato flota, seguramente alguno dirá, bueno, no, yo creo que flota porque miro la goma y me parece que la densidad del material, bla, bla, bla. Y después otro me dirá, no, para mí no flota porque lo veo y lo veo macizo, para mí no tiene aire adentro. Y otro dirá, no, pero ¿cómo no va a flotar si es un pato de goma? Los patos de goma se hacen para flotar. Y podemos pasarnos 2 horas discutiendo si el pato flota o no flota. Si tenemos una palangana, lo ponemos en un poco de agua y nos sacamos la duda en exactamente 4 segundos. De alguna manera, esa es la lógica que hoy aplica a los emprendimientos tecnológicos, pero también creo que es la lógica que implica la solución de estos problemas. Tenemos que atrevernos a probar cosas y la mejor manera no es pasarnos 6 meses en una sala de reuniones conjeturando cómo. La mejor manera es probar, poner el pato en el agua y sacarnos la duda rápido. Finalmente, creo que ustedes tienen que ser líderes de la innovación. Y esto suena a lugar común, suena a frase hecha. Sin embargo, yo les puedo asegurar que 30-40% de la audiencia hoy probablemente acá usa BlackBerry. La única razón para usar BlackBerry hoy es nostalgia, porque es un sistema operativo, un aparato que está desapareciendo. Para mí es un símbolo monumental de resistencia al cambio. La resistencia al cambio no es un defecto, es una parte natural, fuertísima de lo que somos. Y queremos que las cosas sigan siendo como aprendimos que sean, y cada cambio nos molesta y nos representa un enorme esfuerzo incorporar y cambiar la manera que hacemos las cosas. Si nos cuesta a nosotros, que estamos en una posición privilegiada de liderazgo, imagínense lo que le cuesta a la gente en sus organizaciones. Es fundamental que lideremos a la gente para que pueda cambiar, para que pueda incorporar lo nuevo. Me encantaría ver, viniendo el año que viene al coloquio, todos ustedes muy compenetrados con la tecnología, usando lo último en cada cosa. La única manera de adoptar el cambio es hacer el esfuerzo de incorporar constantemente lo nuevo. Y finalmente, un último planteo que quiero dejarles tiene que ver con la empatía. Yo creo realmente que es posible que en los próximos 20, 30 años vayamos a un mundo donde una alta proporción de la gente no tenga trabajo. Y eso puede ser una situación apocalíptica, o puede ser una situación maravillosa como la pensó Aristóteles. O sea, ya los griegos tenían una idea diferente de ciudadanía, pero el ideal del griego era el ocio.
Y la alternativa era el negocio, la negación del ocio. El que tenía que laburar era el gil. De alguna manera los ciudadanos estaban filosofando, comiendo uvas y tomando vino. De alguna manera esto puede ser una distopía o una panacea, depende en gran medida del grado de empatía que tengamos. Hay un ensayo maravilloso que me encantaría proponerles que lean, tiene solo 7 páginas y es extraordinario. Uno de los principales que pensó este problema fue John Maynard Keynes, y con esto termino. John Maynard Keynes, en plena crisis del 30, esto fue publicado en 1930, mientras todo se hacía pedazos, Keynes se puso a pensar cómo iba a ser el mundo 100 años después, cómo él se imaginaba el mundo del 2030 y escribió este ensayo, Posibilidades económicas para nuestros nietos. Cuando Keynes hablaba de sus nietos, estaba hablando de nosotros. Y Keynes plantea ahí 3 cosas. Una, que él creía que para este momento las máquinas iban a hacer prácticamente todo el trabajo y que los seres humanos no íbamos a tener que trabajar. 2, que el mundo iba a ser muy igualitario, que el nivel de desigualdad iba a ser muy bajo. 3, que el lujo iba a ser una cosa completamente censurada y considerada obscena. Por ahora pinta que pegó una de 3, la segunda y la tercera vienen bastante mal, pero yo creo que está en nuestras manos terminar de materializar la visión de Keynes. Creo que no estamos condenados a un mundo desigual. Creo que hoy en día tenemos más gente obesa que desnutrida. Y esto para mí es una metáfora espectacular de que en definitiva no falta comida, está mal repartida, algunos comen de más y otros no tienen para comer. Pero también la tercera cosa, el eje absoluto en el consumo, que quizás yo creo es la trampa más perversa en la que todos caemos como sociedad, pensando que es cambiar el auto a fin de año o es comprarnos este par de zapatillas o este nuevo celular, lo que en definitiva va a llenarnos. Creo que tenemos la oportunidad única en los próximos 20 años de que este fenómeno de destrucción de empleo, que a priori suena apocalíptico, pueda ser la llave para que todo el mundo viva mucho mejor. Muchas gracias.